todo el gobierno, la historia de Israel, es una historia de terrorismo, pero contra británicos, terrorismo contra los palestinos, ni hablar, de terrorismo permanente que siempre lo pueden ejecutar porque tienen el apoyo incondicional de Estados Unidos. Y esto es porque hay un libro muy bueno del año 2006 que lo escribieron dos académicos del Council on Foreign Relations. Uno era el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Harvard, la facultad es John F. Kennedy, que se llama Stephen Walt, y otro era el que estaba a cargo de la Cátedra de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller por excelencia, que se llama John Mearsheimer. Y llegan a la conclusión, muy bien referenciado el libro, que todo el Congreso norteamericano siempre vota a favor del Estado de Israel, no importa que sean demócratas o que sean republicanos, porque es el dinero sionista el que financia sus campañas, sus spots televisivos, sus carreras, sus sueldos y todos sus deseos. Por eso es que es bien sabido que uno de los grandes robos de este siglo lo hizo el Estado de Israel en los años 60, robándole los datos de información de la bomba atómica a los Estados Unidos. La única potencia nuclear en Medio Oriente desde hace más de 50 años es el Estado de Israel. John Kennedy quiso averiguar un poco cuando Ben Gurion era el primer ministro del Estado de Israel, y ya sabemos cómo terminó John Kennedy, terminó muy mal. O sea, en definitiva, el poder que tienen para hacer operaciones oficiales, financieras, reales, clandestinas, encubiertas, o sea, terroristas, porque siguen llevando adelante terrorismo a nivel planetario, es enorme, porque hoy en día, y con esto redondeo, seamos honestos, la última decisión en todo, sea un tema político, cultural, financiero, económico, industrial, militar, la última decisión de todo la toma el dinero. El que tiene el dinero para financiar sus objetivos, sea como sea una guerra, sea un operativo mediático, son los dueños del dinero. Y no solamente, no digo que los sionistas sean todos los dueños de todo el dinero, pero son los dueños de una gran parte de ese dinero, y a su vez los direccionadores. Larry Fink, que también es miembro del directorio ejecutivo del Foro Económico Mundial, que es este señor sionista judío que está a cargo del fondo BlackRock. BlackRock tiene el control accionario de las Standard & Poor's 500, las 500 mayores empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, multimedios, empresas contratistas militares, por supuesto, empresas de petróleo, empresas de energía, tecnológicas, etcétera. Entonces uno dice, claro, cuando uno pone este rompecabezas sobre la mesa y lo empieza a armar un poquito, se entiende que, en definitiva, y este es mi temor terrible con el sionismo como ideología supremacista judía planetaria, el planeta Tierra lo está controlando el sionismo, lamentablemente. Estados Unidos parece que controla al mundo, o una buena parte del mundo, pero a Estados Unidos a su vez lo controla el sionismo israelí. Aquí comienza Despertando Conciencia. Una mirada diferente a lo que pasa en el mundo. Conduce y dirige Rocío Adriana Páez. Esta es una producción E-Radio Global. 12 años al aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Saludándoles como siempre a Rocío Adriana Páez desde Bogotá, Colombia. Espero que todos ustedes estén caminando muy bien, que las cosas en su vida estén marchando mucho mejor. De pronto, algunos han tenido algún tipo de circunstancia difícil. Recuerden siempre actuar, tratar de solucionar las cosas, tener también mucha fe, porque cuando uno pierde la fe, pierde absolutamente todo. Y a veces la gente confunde el tema de la fe, el tema espiritual, con el tema religioso. Yo a ustedes les insisto la importancia de defender su parte espiritual, porque es la que a usted le permite, es bien distinto a lo religioso, ¿no? Ese es otro tema. Cuando usted está muy claro en su parte espiritual, está en paz con usted se permite caminar más liviano y se permite descubrir su propio propósito de vida. Así que su parte espiritual no la negocie. No sé en quién crea usted,
Ustedes ya saben que yo creo en un todopoderoso, en ese Dios creador del cielo y de la tierra. Y lo digo porque, pues porque es que cada día cuando me levanto y veo todo lo que me rodea y me doy la oportunidad cuando me miro al espejo y veo que estoy respirando y tengo una nueva oportunidad también de vida, digo, esto no pudo pasar de la nada. Esto no pudo ser solamente de partículas o de las evoluciones del mico y de cualquier cantidad de cosas. Esto tuvo que ser una cosa muy, muy especial. Y por eso es que yo siempre defiendo ese escenario medio espiritual. Cuando usted está muy claro en su parte espiritual, creo que usted se decide a caminar por un camino que usted mismo diseña y en el que usted se permite también tener la tranquilidad de no estar dependiendo de falsos salvadores. Entonces le hablo de políticos y le hablo de esos que llegan, inclusive de relaciones de pareja, ¿no? Esa gente que llega a decirle a uno, no, es que yo te voy a hacer feliz y te voy a cambiar la vida. El único que tiene la responsabilidad de su vida es usted. Así que camine usted en paz con usted, diseñe su propia vida, haga los ajustes que tenga que hacer, cambie los hábitos que tenga que cambiar, empiece todos los días a encontrarse con usted. Dele gracias a ese creador por esas cosas magníficas que nos ofrece y sobre todo, no le digo que no sienta miedo, pero sí le pido que lo aprenda a administrar. Una cosa es sentirlo, que es normal que todos los seres humanos lo experimentemos. Otra cosa muy diferente es que usted permita que el miedo lo administre a usted. Usted lo puede administrar. Así que salgámonos de ese escenario de miedo, porque cuando estamos invadidos de miedo es cuando esa gente que no es tan chévere hace con nosotros lo que quiere. De esa manera les quiero decir bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Despertando Conciencia, como siempre, originando a través de Radio Global, emocionando tus sentidos. Saludito para nuestro gerente Nelson Baos, que se encuentra en Alberta, allí en Canadá, para nuestros otros colegas que hacen parte de este equipo, que están desde Canadá, que están desde México, que están desde Argentina, conectados también a través de nuestra frecuencia de Radio Global. Y ustedes, como siempre, gracias por cumplir nuestra cita semanal todos los miércoles 8 de la noche, hora Colombia. Hoy, como siempre, con un tema muy interesante y con uno de esos invitados que yo me lo gozo, lo disfruto, además que quiero un montón, que admiro un montón, y es nuestro Adrián Salvucci, que él, como siempre, en Buenos Aires, Argentina, atiende a nuestras invitaciones. Y hoy lo quiero saludar antes de hacer la introducción del tema que hoy sé que les va a llamar muchísimo la atención porque no sé cuántos andan inquietos con este tema, que no solamente surgió desde el pasado 7 de octubre del año 2023, sino que viene pasando desde hace muchísimos años. Sí, si usted me dice, Rocío Adriana, seguramente está hablando con el tema de Israel y Gaza. Sí, aquí nosotros hicimos un programa profundo de Israel con Palestina, lo hicimos precisamente con Lucas Carena, analizamos muchísimo este escenario. Hoy vamos a hablar a profundidad de numeral Palestina y Argentina con nuestro invitado Adrián Salvucci. ¿Y por qué vamos a tratar el tema Palestina y Argentina? Para que usted se empiece a conectar y empiece a hablar desde ya con nosotros en el chat. No solamente porque se volvió noticia nuevamente desde el pasado mes de octubre del 2023, sino porque es un tema tangible y real. Así a algunos o a muchos les parezca que simplemente son temas conspiranoicos, son temas de rechazo hacia un pueblo como es el pueblo de Israel y nada más lejano a eso. En este canal amamos muchísimo al pueblo de Israel. Lo que no queremos es en los que se han encargado de gobernarlos y de instalar una cantidad de escenarios que han sido peligrosos para el propio pueblo de Israel. Así que, Adrián Salvucci, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con la diferencia horaria que tenemos allí en Buenos Aires, Argentina, ¿cómo anda todo por ese maravilloso país? ¿Qué tal, Rocío? Todo perfectamente bien. Nuevamente, muchas gracias por tu gentil invitación. Quiero decir antes que nada que te escuché muy atentamente en tu introducción y comparto tus palabras plenamente, plenamente. Es muy importante y siento que es muy importante decírtelo, porque en definitiva el que no tiene una guía espiritual, el que no tiene, aunque más no sea una intuición espiritual, se va a terminar preguntando, ¿y entonces mi vida para qué vale? Y cada vida vale para algo muy específico y cada vida tiene un destino que el Todopoderoso a lo mejor no nos lo divulga inmediatamente o nos lo va divulgando a lo largo de la vida, pero que cada uno lo tenemos, lo tenemos.
Así que bien, realmente un gusto estar nuevamente contigo y estoy a tu disposición para que hablemos sobre este tema de Palestina y Argentina en la forma que tú quieras. Claro que sí, querido Adrián, me encanta ese fondo que tiene con esa bandera argentina tan hermosa, con ese maravilloso país, con esa cordillera. En fin, usted sabe lo que a mí me gusta su país. Yo cada vez que puedo me escapo. Había quedado de pasar en este tiempo, pero bueno, el tema de un tratamiento médico y eso no me lo ha permitido, pero espero muy pronto regresar porque es un país que tiene todos mis afectos, todo mi cariño, igual que Chile, a los que saben que también estuve viviendo un par de años en Chile. Eh, Saben también que los llevo en mi corazón. A mí la Patagonia argentina, chilena, me encanta. Toda su cultura, toda su gente. Y creo que además tienen muchísima relevancia. Y por eso precisamente es que ciertos personajes los tienen en el foco. Yo les quiero aclarar a ustedes cuando les decía hace unos minutos sobre el tema de teorías de la conspiración y esas cosas que a veces se tejen y la gente dice, ay, pero ustedes porque siempre andan pensando mal. A mí lo que me causa gracia es que casi que todo lo que hemos venido hablando desde hace 3 años hacia acá, bueno, Adrián hace muchísimo rato más, yo de que me permití darme la oportunidad como periodista de mirar más allá, no de quedarme solamente con las líneas editoriales de los medios de comunicación hegemónicos con las que trabajé durante toda mi vida. Cuando decidí darme cuenta del análisis profundo, de cuestionar más, de analizar precisamente más, me encontré con cosas que no eran tan chéveres, me encontré con cosas que yo no entendí por qué no me había dado cuenta. Y es que a veces nos distraemos. Y me aculpo también por eso, porque inclusive por ser periodista no me las sabía todas en ese momento. Y en este momento sigo aprendiendo, pero sí quiero dejarles a ustedes como esa inquietud. Aquellos que todavía se siguen nutriendo cada día solamente de los medios de comunicación, de esos que desayunan prendiendo el radio, prendiendo la televisión, dejándose contagiar solamente de miedo, no de noticias buenas, sino de noticias que son casi que siempre nefastas. Aquellos que creen absolutamente todo lo que les dicen, se los dice una periodista. No lo crean todo, porque todo no es tan así. Y la mayoría de contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación tradicionales, comerciales, son contenidos que obedecen a líneas editoriales. ¿A quién paga la pauta? ¿A quiénes son los dueños de ese medio de comunicación? Entonces, cuando se habla del periodismo veraz, no es tan veraz. Es más bien un periodismo clientelista. Así se ha convertido desde hace muchísimos años. Y eso me pone triste. Yo oro todos los días porque muchos de los colegas que hacen parte de esta profesión que yo decidí en algún momento estudiar y luego ejercer, empiecen a tomar más conciencia y empiecen a pensar menos en solamente ese cheque que reciben cada mes y empiecen como a soltarse de ahí, a desligarse y a decir, las cosas no es como las estamos vendiendo y tal vez no estoy cumpliendo con ese compromiso que yo hice cuando estaba estudiando periodismo, que es entregar un periodismo real y veraz. Ni objetivo ni imparcial, acuérdese. Eso es carreta, eso también se lo inventaron. Imparcial, imposible, porque usted no puede poner en los mismos escenarios al verdugo con su víctima. Y objetivo menos, porque es que usted no puede decir que usted es objetivo cuando todo lo que pasa a su alrededor a usted también lo está afectando. Así que no necesitamos periodismos ni imparciales ni objetivos, sino únicamente veraces. Desde ese escenario me he comprometido desde hace unos años hacia acá a escarbar más y a buscar más todo eso que usted escucha en la radio y en la televisión. Así que si todavía no está preparado para estar recibiendo a diario toda esa información diaria que le dan los medios de comunicación, lo invito para que apague la radio, apague la televisión y cuando usted tome conciencia y empiece a mirar las cosas de otra manera, en ese momento seguramente va a poder volver a encender tanto la radio como la televisión o estos medios digitales. Yo me puse a buscar desde hace un tiempo hacia acá un tema que me llamaba mucho la atención y era el plan Andinia. Y sobre ese tema me puse siempre como a investigar, pero lo primero que me encontraba cuando investigaba sobre el plan Andinia es que era solamente una teoría. Y también encontré que esta teoría del plan Andinia fue divulgada por un profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, el señor Walter de Veraggi Allende. Y él hizo esta divulgación en 1971. Él estuvo hablando de la apropiación y la conquista de la Patagonia argentina y la Patagonia chilena por parte de judíos supremacistas para la creación de un nuevo Estado judío. Esa, ese fue el escenario que a mí siempre me inquietó
y que para los que tienen por costumbre llamarlo teoría de la conspiración, me río porque si usted se da cuenta, este profesor se basó en el libro El Estado Judío, escrito por el creador del sionismo, precisamente por el señor Theodor Herzl en el año 1896. Así que, ¿cómo son de atrevidos, querido Adrián, de decir que esto es una teoría de la conspiración cuando existe el libro, cuando está publicado el libro con las intenciones de su propio líder, cuando habla sobre el Estado judío, en donde él dice Argentina, Palestina o Argentina? O sea, no puede decirse que esto sea una teoría de la conspiración. Desde este escenario, querido Adrián, quiero enfocar hoy nuestro programa Numeral Palestina y Argentina para que expliquemos de este plan en línea y de ese su nuevo libro precisamente basado en todo esto que está muy lejos de ser teoría de la conspiración, querido Adrián. Hablemos de Palestina y Argentina, porque para todos es claro que no solamente son noticias desde el pasado 7 de octubre del 2023, cuando se volvió más que clara la matanza, el genocidio que está haciendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, querido Adrián. Mira, gracias, muchas gracias, Rocío. En definitiva, lo que yo he hecho, lo acabo de publicar, está disponible, después vamos a decir cómo pueden hacer los que quieran averiguar más detalles. Yo escribí un libro que es casi un manual, porque es un libro breve de menos de 100 páginas, que se llama, no como dijo Herzl, dijo Palestina o Argentina, porque era una opción que él veía por allá por el año 1896, cuando escribió el libro fundacional del sionismo que se llama El Estado Judío. Yo en vez, el libro mío que acabo de publicar lo llamo Palestina y Argentina porque es parte de un plan geopolítico mucho más amplio. Y le puse como subtítulo Dos blancos de guerra sionistas. Y puse como lo más importante, y acá me quiero remitir a tus primeras palabras que dijiste cuando empezaste a abordar este tema hace unos minutos, que dijiste que lo mismo puedo decir de Argentina, que sientes una gran simpatía por la comunidad judía, etcétera, etcétera. Y es así. Por eso es que yo lo primero que hago en este libro es distinguir clara y nítidamente 4 categorías muy diferentes que no deben mezclarse y que muchos sionistas pícaros a propósito lo mezclan todo porque cuando uno mezcla medias verdades arma un gran barullo y las cosas se confunden. Entonces yo digo, empecemos por lo principal. No mezclemos las 4 categorías. ¿Y cuáles son esas 4 categorías? En primer término, la comunidad hebrea, que existe hace por lo menos 4.000 años, tiene una historia amplísima, y contra la cual, como tú bien dices, hay de todo, hay gente buena, hay gente mala, hay gente perversa y hay gente sumamente generosa. Es una comunidad, como hablar de la comunidad española o la comunidad italiana en Colombia o Argentina. No se puede generalizar. Esa es la primera categoría. Segunda categoría, la religión judía, que existe desde hace unos 3.300 años, por más que ellos digan que van por el año ahora 5.800 y pico, en realidad la religión judía propiamente dicha existe desde hace unos 3.300 años. Ningún problema tampoco, porque hacer una discriminación religiosa en el siglo XXI es inaceptable. Tercera categoría, y acá sí es el centro del problema que tenemos, el sionismo, que es una ideología supremacista, ideológica, que nace en el siglo XIX. Y ahí yo, como tú bien dices, así lo mencionamos de Veralle Allende, este profesor argentino. Y yo distingo en mi libro 3 tipos de sionismo. Primer tipo de sionismo, el sionismo laico o el sionismo, no religioso. Tú sabes que Theodor Herzl él mismo se admitió que él no era religioso, que era ateo, perfecto. Entonces, el sionismo laico es un sionismo eminentemente ideológico y político. Segunda categoría de sionismo, el sionismo religioso, que incluye a muchos religiosos judíos desde ya, pero la parte más importante, y la gente esto no lo sabe, es lo que se define como el sionismo cristiano, porque el mayor apoyo político y financiero que recibe hoy el Estado de Israel y el sionismo a nivel planetario viene de los evangélicos protestantes, especialmente los norteamericanos y los alemanes, que consideran, por su interpretación muy sui generis,
de la religión, que el hecho de que Israel volvió a sus tierras bíblicas, eso es una señal de Dios que pronto va a estar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y por ende hay que apoyar a Israel incondicionalmente porque esta es su tierra, etcétera, etcétera, especialmente desde 1948, que es cuando se forma a través de la violencia el Estado de Israel, y también desde la Guerra de los 6 días de 1967, cuando el ejército israelí logró importantes victorias territoriales. Y la tercera categoría del sionismo, yo lo llamo el sionismo geopolítico, que es territorial, es imperial y muy importante, es financiero. Hasta ahí tenemos entonces nuestras tres primeras categorías. Y yo no tengo ningún problema con la comunidad, ningún problema con la religión, pero combato al sionismo hasta el último día de mi vida. Y la cuarta categoría es el Estado de Israel, un Estado nacional soberano impuesto por la fuerza en 1948, cuando el mandato de Palestina, que se lo había robado Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos ganan la Primera Guerra Mundial y los que perdieron la Primera Guerra Mundial fue el Imperio de Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco. Y parte del Imperio Otomano Turco incluía a Palestina, al Líbano y a Siria. Bueno, el Líbano y Siria se lo quedaron los franceses. Y el mandato de Palestina, así lo llamaron, se lo quedaron los ingleses. Terminó la Primera Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra quedó exhausta por esa guerra y decidieron, pocos años después, bueno, nos vamos a ir de Palestina. Y un día decidieron y se fueron, agarraron y se fueron. Entre otras razones, Inglaterra se fue en 1948 porque ya estaban hartos de los atentados terroristas de distintas agrupaciones sionistas. Los inventores del terrorismo urbano moderno son los sionistas que combatieron para imponer el Estado de Israel en Palestina. Por supuesto, lo imponen inmediatamente los grandes aliados de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la ex Unión Soviética la reconocieron, por más que se impuso a través del terrorismo en contra de los palestinos y a través de una violencia enorme y robándoles el territorio, sus granjas, su capacidad de trabajo, vejaciones infinitas en contra de los palestinos, lo aceptaron y a partir de 1948 es esta tragedia que vive el pueblo palestino que han tenido pero sistemáticas agresiones, una tras otra, la más terrible fue el ataque sorpresa, como lo llama Netanyahu, del 7 de octubre, por más que, y esto es muy interesante, y el que lo quiera te lo voy a mandar luego, tengo un video al respecto de hace pocas semanas donde otro ex primer ministro, Ehud Barak, dice, Benjamín Netanyahu ya sabía que venía este ataque de Hamas, es más, Hamas recibió 1.500 millones de dólares a través de Qatar, que es dinero que se le dio a Hamas, que es una organización muy obediente, digamos, a la geopolítica del sionismo, lo recibió a través de Qatar porque el dinero originalmente vino de intereses sionistas norteamericanos e israelíes también. Con lo cual, es que además, Adrián, no podemos olvidar que el Estado de Israel también tuvo en su momento que ver con la creación del grupo terrorista Hamas. Así se quieran lavar las manos y lavar la cara. El New York Times hizo un artículo hará un año y medio diciendo exactamente esto. Y acá hay otra cosa que es muy importante que la gente tampoco lo conoce. Porque cuando dicen, como dicen los cristianos sionistas o los sionistas cristianos norteamericanos, es que el pueblo judío ha vuelto a su tierra bíblica. No. Solamente el 15% de la comunidad judía en Israel, en Estados Unidos y en todo el mundo son realmente descendientes de las 12 tribus originales bíblicas, que son los que hoy se conocen como los sefardíes y los mizrahi. El 85% de la comunidad judía en todo el mundo, y que son los principales líderes del sionismo, descienden de los cázaros. Los cázaros era una tribu ambulante turca, mongólica en Europa, que en el año 900, o sea, en el siglo X, en el siglo IX en realidad, de nuestra era, tenían tantos conflictos con Rusia, recién se estaba formando la Rus, y no en Moscú, sino en Kiev, en lo que hoy es Ucrania,
tantos conflictos que terminan siendo derrotados y les obligan a los cázaros a asumir una religión, porque no tenían religión, entonces no tenían ningún tipo de valor. Y les dijeron, tienen que asumir una religión. Y el mítico rey Bulán, porque esto es más una leyenda que otra cosa, dijo, bueno, ¿qué religión asumo? Le dijeron, tienes que se tienen que convertir o al cristianismo o al islamismo. Y mandaron llamar a un cristiano, a un sacerdote y a un imán musulmán. Y se dieron cuenta, si nos convertimos en musulmanes, vamos a depender del califato de Bagdad. Si nos convertimos en cristianos, vamos a depender de Constantinopla. ¿Qué hicieron entonces? Mandaron llamar a un... Mediar, claro. Claro, mandaron llamar a un rabino de Córdoba, en España, y el rabino les dijo palabra más, palabra menos, pero los musulmanes y los cristianos nos ven a nosotros como sus hermanos mayores, como diría el Papa Juan Pablo II. De manera que el rey Bulán, rey mítico del imperio realmente ambulante de los cázaros, se circuncidan y se convierten en forma masiva, el único caso que hay en la historia, al judaísmo. Por eso los cázaros, que fueron yendo hacia Occidente, pasaron del sur de Rusia a Ucrania, de Ucrania pasaron a Polonia, de Polonia pasaron a Alemania, en Alemania les fue muy bien, ahora vamos a ver por qué, y son lo que hoy conocemos como los eskenazi, que fíjate que tienen una particularidad, no tienen una gota de sangre semita, son rubios o pelirrojos, ojos pues mira, azules. Benjamín Netanyahu. Claro, ojos verdes, tez muy clara. O sea, cuando ellos hablan de antisemitismo, es una burla a la inteligencia de toda la humanidad, porque yo te puedo entender que un judío sefardí diga, hay antisemitismo. Un presidente que tuvieron, que era sefardí, dijo, hay antisemitismo dentro del propio Estado de Israel, porque lo discriminaban a él por ser sefardí, pero los ashkenazim no pueden sentirse molestos por el antisemitismo, ya que ellos no tienen una gota de sangre semita. El verdadero antisemitismo que hoy vemos practicar de una manera catastrófica y trágica es contra los palestinos, contra los libios, contra los egipcios, contra los iraquíes, cuando Estados Unidos la destruyó por 2 veces seguidas, contra los yemenitas y todas las naciones que hoy son árabes y mayormente musulmanas. Entonces, cuando hablan de antisemitismo, es una farsa, hay que entenderlo, y lo último que déjame que lo redondees es lo siguiente. Hay que entender, por lo que tú decías hace unos instantes, respecto de la gente que solamente ve CNN, Fox News, o los grandes diarios de Colombia o de Argentina, o la BBC, o los medios occidentales, no importa que sean de izquierda o de derecha. ¿Qué es lo que pasa? Eso no es periodismo, eso es guerra psicológica. Y toda esta farsa del antisemitismo es parte de la guerra psicológica del sionismo. Y toda esta farsa de que si usted se opone al Estado de Israel o al sionismo, usted es un antisemita, es una mentira, porque nadie se opone al pueblo judío, nadie se opone a la religión judía, y si alguien lo hace es un estúpido, pero todos, y yo lo digo públicamente, yo me opongo hasta el último día de mi vida en contra de la ideología supremacista autoritaria, el apartheid que es el sionismo, y por extensión al Estado de Israel. Pero la guerra psicológica también es mezclar todo, confundir todo, para después poder apuntar el dedo acusador en base a mentiras. Y Schopenhauer dijo, si hay algo que sabe hacer esta pequeña comunidad, es que son los maestros de la mentira. Y muy bien lo señala usted, querido Adrián Salvucci, desde Buenos Aires, Argentina. Lo que se ha venido desatando es un apartheid racial en contra del pueblo palestino, de todos estos pueblos que no suelen alinearse con los intereses económicos, geopolíticos, territoriales de todas estas grandes potencias, ¿no? Ya vemos cómo Estados Unidos siempre apoyan a Israel, ¿no? A ese Israel tan bélico, ¿no? A ese Israel que crece en su economía por surtirle armas al mundo entero, ¿no? Ese Israel que es muy distinto a lo que de verdad uno esperaría como ese pueblo prometido, como esa gente de verdad tan espiritual, tan conectada con Dios. Y precisamente de esa guerra de más de 70 y punta de años de la que ha sido víctima el pueblo palestino, y que se vuelve a resaltar en ese pasado octubre del 2023, nos lleva precisamente a entender por qué Adrián Salvucci escribe ese libro de Numeral Palestina y Argentina, el nombre completo del libro de él
es Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista, para que comprendamos todos por qué no, estando tan lejos, a tantos kilómetros, nos está afectando no solamente a esta región, a todo el cono sur, sino que a todos los que son vecinos de estos pueblos, está afectando desde el escenario geopolítico, económico, el tema de la violencia, está atentando contra la paz, la tranquilidad y el bienestar de Medio Oriente, pero también de nosotros, cuando resaltamos nuevamente, querido Adrián, esa idea de este personaje creador del sionismo, que como usted lo dijo, llama la atención, se confesó pues que era ateo, pero a pesar de eso, a través de sus propios intereses geopolíticos, deciden enfocarse en la Argentina. Tratemos de entender por qué miran Argentina, por qué no miran Alemania, que usted también hace esa pregunta dentro de su libro, por qué no miran Colombia, por qué no miran la China, por qué mirar la Patagonia Argentina, querido Adrián. Bueno, eso también tiene mucho que ver con el hecho de la geopolítica británica desde el siglo XIX, desde antes del siglo XIX. La geopolítica británica buscaba tener un control sobre el Atlántico Sur, centrado en las Islas Malvinas, de ahí el terrible error que cometió el general Galtieri cuando hizo la aventura estúpida que hizo en 1982 de tomar las Malvinas, porque eso Inglaterra y la OTAN nunca lo iban a permitir. Tomar la Patagonia argentino-chilena y tomar la Antártida, porque no olvidemos que si uno mira un mapa del mundo, los países de la mancomunidad británica que están cercanos a las islas... ¿Se cortó ahí? Aquí estoy. Ah, perfecto. Perdón. Se ve que se me fue mi imagen. Los países de la mancomunidad británica que están en torno a la Antártida, por ejemplo, sí. Sudáfrica está casi a 4.000 kilómetros. Australia y Nueva Zelanda también 3.000 y pico de kilómetros. Mientras que la Patagonia argentino-chilena está a 900 kilómetros. Está muy cercana. Es un trampolín de acceso a lo que es la Patagonia. Eso lo saben muy bien y por eso trabajaron siempre mancomunadamente. No olvidemos que el antecedente político directo para la formación del Estado de Israel es la famosa declaración Balfour, donde el canciller británico en 1917, del primer ministro era Lloyd George, en aquel momento, escribe y no se lo escribe a cualquiera, le escribe una carta al barón Lionel Walter Rothschild, diciéndole que cuando Turquía pierda la Primera Guerra Mundial, nosotros veremos con mucho agrado que en Palestina se forme un hogar nacional judío. Por supuesto, fueron pasando los años, así lo lograron, ya lo había previsto en cierta manera Teodoro Herzl, pero él en ese momento, 1896, veía como casi imposible que el sultán de Turquía le diera acceso a eso. Pero vino la Primera Guerra Mundial, el sultán pierde la Primera Guerra Mundial, ven que hay una posibilidad concreta que trabajar junto con los ingleses para que le den Palestina a los judíos, y el plan, la alternativa de Argentina quedó relegada. Ya había otro fundador ideológico que se llamó León Pinsker, que hablaban palabra más, palabra menos, que sí, la patria ideal sería en Palestina, por supuesto, es bíblico, pero la patria práctica sería Argentina, porque Argentina tiene un vasto territorio, porque Argentina tiene una capacidad de minerales, de comida, de agua potable, de todo lo que te puede... Es que eso iba a decir, querido Adrián, es un país absolutamente rico y cuando se enfocan mucho en esa Patagonia Argentina, uno se pone a analizar y dice, zona rica en minerales, ¿cierto? Y además con poca población, la parte de la Patagonia, entonces empiezan como a preparar ese escenario, ¿o no? Hace 70 años iniciamos nuestro viaje, un sueño hecho realidad y un camino cuyo legado es de servicio y excelencia. «70 años para lograrlo, 70 años para alcanzarlo, 70 años sin parar. Hoy izamos la bandera con orgullo nacional, porque nos hemos convertido en una marca que inspira, evoluciona, transforma, dinamiza, emprende
lidera, protege y desarrolla, que se atreve. Hoy celebramos nuestro pasado y la construcción de una historia que continuará, que nos reta a ser mejores, a llegar a más lugares inimaginables, a incursionar en otros modos de transporte, a estar liderando otras actividades comerciales y de servicio, a romper fronteras. Sí, a romper fronteras. Porque somos ADN naranja que nos impulsa sin parar. No nos detendremos. Escribiremos con tinta indeleble cada uno de nuestros éxitos en las siguientes décadas. Seguiremos haciendo historia. Seguiremos construyendo país. Y seguiremos nutriendo esta gran familia en el mundo de mucho más de lo que usted se imagina. Y para lograrlo, lo tenemos todo. Una alta dirección comprometida. Unos accionistas emprendedores. Unos afiliados que creen. Unos colaboradores apasionados para enfrentar nuevos retos. Usuarios que nos prefieren. Y un compromiso enorme con nuestro planeta y nuestra sociedad. Flota La Macarena. 70 años siendo mucho más de lo que usted se imagina. Claro, y yo a mis compatriotas argentinos les doy el siguiente dato, porque acá la parte demográfica es muy importante, y por doble parte. Argentina tiene el 8º territorio más grande del planeta, pero en el ranking de población es el ranking número 41. O sea, esto es un país con poca población dentro de todo, que para colmo está toda concentrada en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, los principales ciudades de la República Argentina. La Patagonia tiene apenas 2,5 millones de habitantes, toda la Patagonia, es muy poquito. Y a uno diría, bueno, eso entonces evidentemente hace que en este gobierno mundial ya nos van a plantear la pregunta, perdón, ¿por qué argentinos ustedes tienen con 47 millones de habitantes 5 veces el territorio de Francia, por ejemplo, que tiene casi 80 millones de habitantes? ¿Y qué va a decir la Argentina? Y digo por doble partida, por lo siguiente, y esto también hay que decirlo para todo lo demás que menciono en mi libro. La población de la comunidad hebrea, la comunidad judía mundial, aún tomando en cuenta que la forma como hacen la lectura en el Estado de Israel de quienes tienen derecho a ir a habitar o pedir ser residentes del Estado de Israel, no son solamente los judíos, sino son también los cónyuges de los judíos, el que pueda demostrar que por sus venas corre algo de sangre judía, que hay una relación, aún tomando muy generosamente la cifra más grande posible, se llega más o menos a 30 millones. O sea que la comunidad judía planetaria son máximo 30 millones de personas. Y uno diría, ¿y eso qué significa? Que en un planeta con 8.000 millones de habitantes, el pueblo judío representa el 0,04%. Estamos hablando de una población muy ínfima, pequeñita, chiquita. Y mi pregunta es la siguiente, que realmente la planteo y la planteo en mi libro, que es un libro sobre la problemática del sionismo. ¿Representa a la comunidad judía el 0,4%, esos 30 millones, del poder financiero, del poder mediático, del poder geopolítico y político? Creo que empezamos a ver que están sobre representados cada uno de sus miembros, porque lo que ha ocurrido, y yo lo llamo los tres, y discúlpame que lo diga así, los 3 enemigos públicos planetarios, yo lo reduzco a 3 enemigos públicos. La usura en el sistema financiero, la guerra psicológica que tú empezaste a hablar, y la crisis de esto mal llamado democracia, que es toda esta casta política que son catapultados a través del dinero. No me importa que se llamen Petro o se llamen Milei, se llamen como se llamen, sean de izquierda, de derecha. Esto no es democracia hace mucho tiempo, querido Adrián, esto es partidocracia. Punto. Exactamente. Y estas son democracias de gobiernos representativos, no es más. Dinerocracia, digámoslo así. Y yo me pregunto, ¿cuál es la presencia del sionismo en su aspecto financiero, este poder gigantesco que tienen los Rothschild, los Warburg, los Goldman Sachs, los Safra, los grandes tenedores del dinero del planeta Tierra, que no solamente que sean los dueños del dinero, que es algo importante, sino que encima son los que controlan las instituciones que canalizan el dinero, son los que controlan hacia dónde va a ir el dinero de los bancos,
hacia dónde va a ir el dinero, por ejemplo, del fondo BlackRock. BlackRock es un fondo fundado por Larry Finkelstein, se hace llamar Fink, pero evidentemente va hacia objetivos favorables al sionismo y en contra de cualquiera que hable en contra del sionismo, como lo estoy haciendo yo, por ejemplo, en este momento. Con lo cual uno dice, bueno, evidentemente el control que mantiene y detenta el sionismo para que sea siempre favorable a los intereses del Estado de Israel, aunque más no sea, obligando al gobierno norteamericano, como lo viene siendo desde el 7 de octubre hasta estos 1 o 2 días, de decir, bueno, pero Israel, pobrecita, se está defendiendo. Y los grandes medios siempre, todas las noticias sobre lo que está pasando en Palestina, todos los grandes medios empiezan diciendo, bueno, Palestina. Empezó todo el 7 de octubre porque Hamas atacó y mató, secuestró 150, mató 1000 israelíes, como ya justificando todo lo que viene después, cuando en realidad el drama de Palestina, de esta guerra, no empieza el 7 de octubre del 2023. Empezó el 14 de mayo de 1948, cuando terroristas sionistas les roban su territorio. Te doy un ejemplo, una de esas organizaciones, por eso los ingleses se terminaron yendo, se llamaba Irgun Zwei Leumi, y volaron con bombas la sede de la comandancia británica en Jerusalén, que estaba en el Hotel Rey David, un hermoso hotel que lo han reconstruido y sigue existiendo. ¿Quién hizo eso? Mataron como 100 personas entre británicos, árabes, algún judío inclusive. ¿Quién hizo ese ataque terrorista que es un antecedente a los ataques de la AMI y la GAI en Argentina, de todos estos ataques urbanos? Lo hizo un tal Menahem Begin. Menahem Begin luego fue premiado siendo el primer ministro del Estado de Israel. Otro caso, cuando las flamantes Naciones Unidas mandan a un representante para ver, 1947 fue esto, para el 48, para ver cómo podemos hacer 2 estados, un estado judío y un estado palestino, manda a un representante que era el conde Folke de Bernadotte, un sueco. Llega a Jerusalén y otro grupo terrorista, el grupo Stern, lo asesinan en la vía pública. ¿Quién dirigió ese asesinato y ese grupo? Yitzhak Shamir, que también fue premiado y lo transformaron en primer ministro. O sea, todo el gobierno, la historia de Israel, es una historia de terrorismo, pero contra británicos, terrorismo contra los palestinos, ni hablar, de terrorismo permanente que siempre lo pueden ejecutar porque tienen el apoyo incondicional de Estados Unidos. Y esto es porque hay un libro muy bueno del año 2006 que lo escribieron 2 académicos del Council on Foreign Relations. Uno era el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Harvard, la facultad es John F. Kennedy, que se llama Stephen Walt, y otro era el que estaba a cargo de la Cátedra de Ciencia Política en la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller por excelencia, que se llama John Mearsheimer. Y llegan a la conclusión, muy bien referenciado el libro, que todo el Congreso norteamericano siempre vota a favor del Estado de Israel, no importa que sean demócratas o que sean republicanos, porque es el dinero sionista el que financia sus campañas, sus spots televisivos, sus carreras, sus sueldos y todos sus deseos. Por eso es que es bien sabido que uno de los grandes robos de este siglo lo hizo el Estado de Israel en los años 60, robándole los datos de información de la bomba atómica a los Estados Unidos. La única potencia nuclear en Medio Oriente desde hace más de 50 años es el Estado de Israel. John Kennedy quiso averiguar un poco cuando Ben Gurion era el primer ministro del Estado de Israel, y ya sabemos cómo terminó John Kennedy, terminó muy mal. O sea, en definitiva, el poder que tienen para hacer operaciones oficiales, financieras, reales, clandestinas, encubiertas, o sea, terroristas, porque siguen llevando adelante terrorismo a nivel planetario, es enorme, porque hoy en día, y con esto redondeo, seamos honestos, la última decisión en todo, sea un tema político, cultural, financiero, económico, industrial, militar, la última decisión de todo la toma el dinero. El que tiene el dinero para financiar sus objetivos, sea como sea una guerra, sea un operativo mediático, son los dueños del dinero. Y no solamente, no digo que los sionistas sean todos los dueños de todo el dinero,
pero son los dueños de una gran parte de ese dinero y a su vez los direccionadores. Larry Fink, que también es miembro del directorio ejecutivo del Foro Económico Mundial, que es este señor sionista judío que está a cargo del fondo BlackRock. BlackRock tiene el control accionario de las Standard & Poor's 500, las 500 mayores empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, multimedios, empresas contratistas militares, por supuesto, empresas de petróleo, empresas de energía, tecnológicas, etcétera. Entonces uno dice, claro, cuando uno pone este rompecabezas sobre la mesa y lo empieza a armar un poquito, se entiende que, en definitiva, y este es mi temor terrible con el sionismo como ideología supremacista judía planetaria, el planeta Tierra lo está controlando el sionismo, lamentablemente. Estados Unidos parece que controla al mundo, o una buena parte del mundo, pero a Estados Unidos a su vez lo controla el sionismo israelí. Es que, querido Adrián, cada vez desde ese relato suyo basado en hechos, en datos absolutamente ciertos, podemos destacar entonces que el sionismo y sus tentáculos de poder están involucrados en absolutamente todos los escenarios del mundo. Ellos son los que deciden las circunstancias, las situaciones, a quién quitan, a quién ponen, qué va, inclusive lo que usted decía de los medios de comunicación, qué vemos, qué escuchamos, las películas, una cantidad de escenarios que son los escenarios más importantes en donde nos movemos los individuos que hacemos parte de este planeta. Y lo que también me llama la atención cuando hablamos de este sionismo, no quedando contentos con el tema de decirle antisemita a todo aquel que se atreva como nosotros a decirles, es que ustedes son sionistas y son los encargados de hacer todo lo que está pasando mal en este mundo, no contentos con el tema del antisemitismo, entonces resulta que ahora también llaman antisemita a los que somos antisionistas. Así de sencillo, o sea, ya metieron ese escenario. La mentira más grande, y permitime por favor hacer un comentario, ya sé que lo estoy repitiendo un poco, pero creo que es fundamental, porque en mi libro, y para los que lo quieran obtener, que me manden un correo electrónico, creo que está apareciendo en pantalla, arsalvucci@gmail.com. Mi libro, a lo que se dedica como tema fundamental es al sionismo. Está muy bien referenciado. Inclusive rompo algunos mitos o información que no ha sido verificada a lo largo de la historia. Digo, tengan presente esto, pero esto no está verificado. No, menciono un par de casos aquí en Argentina, etcétera, porque lo importante es hacer una obra, que creo haberlo logrado, que sirva de manual general para decir, esto es absolutamente comprobado y pongo la información. Esto es un rumor, no está comprobado. Puede que sea así, puede que no sea así. Entonces, invito a cada lector para que también investigue, haga su investigación. Por ejemplo, yo saqué en mi canal, Adrián Salvucci, en YouTube y en Odyssey, acabo de sacar hace poquito un video donde llamo El peligro sionista en sus propias palabras. Excelente. Claro, reuní información y que cada uno juzgue. Y esta noche o mañana voy a sacar otro hablando de la fractura de la Patagonia, específicamente con también información brindada, son videos brindados por gente que están en contra del Estado de Israel, como yo, Adrián Salvucci, o como el doctor Juan Gabriel Lavaqué, un gran amigo y colaborador conmigo y con Enrique Romero, y también lo que han declarado el cónsul israelí en la Patagonia, o el presidente del centro israelita en Chile, para que todos puedan escuchar las dos voces y saquen sus conclusiones. Ese video del peligro sionista también lo comparto en mi canal. Y por cierto, me llama la atención, querido Adrián, en las últimas semanas me han llegado todos los correos de YouTube informándome que han retirado mucho de mi material de mi canal porque voy en contravía de las leyes y de las políticas y de todo lo que ellos dicen y hacen. Y, y yo sí les digo de verdad a los online oyentes, caramba, algo debemos estar haciendo bien cuando nos empiezan a retirar nuestro material. Y eso, en lugar de llenarme a mí de temores, y lo digo abiertamente, me reta a seguir haciendo mi trabajo de manera responsable
Porque claro que me pongo a pensar y digo, si lo están quitando es porque todas las verdades que estamos diciendo les están haciendo mella y se están asustando de que nosotros estemos abriendo este escenario en donde le estemos permitiendo a muchos online oyentes ver las cosas de otra manera. Yo siempre he manejado el numeral, no todo es lo que parece. Numeral, no todo es lo que parece, para que usted a través de esa pregunta o de esa premisa se atreva a cuestionar más, como siempre nos lo ha dicho nuestro querido Adrián Salvucci, a pensar con cerebro propio, a dejar de estar pensando como piensan los demás, como estar siempre encajando con la manada. Y es que porque como ellos dicen esto y piensan así, y porque como la mayoría hace esto y piensa así, usted atrévase a ser el responsable de su vida, cuestione, piense. Eso hace parte también de esa educación que lejos de ser educación hemos recibido en los colegios y universidades, que ha sido es un vil adoctrinamiento, en donde a usted no le permiten cuestionar, indagar, sino es memorice, memorice y repite, memorice, memorice y repite. A eso nos han llevado, a eso nos llevan a los colegios y a las universidades. Al final lo único que tenemos que tener claro es que somos personas racionales, que tenemos una mente que nos puede permitir mirar más allá, cuestionar y analizar. Y como lo dice Adrián, no nos crean nada de lo que decimos. Usted atrévase a ir más allá. Haga la tarea, deje la flojera. A veces se dedican solamente a ver esas maratones en todas las plataformas. ¿Cuántas horas se le van ahí a usted? Tómese ese tiempo. Si usted quiere salir de esa burbuja en la que ha vivido durante tantos años, como le pasó en algún momento a Adrián, como me pasó a mí, hace más poco tiempo, obviamente, que a Adrián, en donde me permití yo decir, esto no es lo que yo pensaba, esto es diferente, y eso a mí me ha permitido en lo personal entender por qué pasan las cosas que pasan, entender quiénes están detrás, que no es lo que siempre nos han mostrado a nosotros como esa fantasía, como esa ilusión, en donde siempre nos han llevado por un camino en donde busquen salvadores, que alguien les salve y les solucione su vida. Sálvese usted, solucione su vida usted y parta desde la investigación. Analice, lea, revise y permítase también compartir estos contenidos. Cuando yo les digo a estos canales que obviamente los usamos para que esta información les llegue a ustedes, cada vez que ustedes me quitan material, me están retando a que yo siga haciendo mi trabajo hasta que lo pueda hacer, pero para retirarme con la convicción y la tranquilidad de haber hecho el trabajo que tenía que hacer, porque ese también es un propósito de vida, un proyecto de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Seguir obedeciendo como ovejita perteneciendo a la manada o permitirte cuestionarte para entender qué es lo que está pasando en realidad a tu alrededor? Deja de levantarte todos los días como me levanto porque sí, me acuesto porque sí, camino porque sí. Entiende qué está pasando a tu alrededor y seguramente te vas a poder blindar y vas a poder brindar y aportarle a tu familia, a los que están cercanos a ti. Con todo esto, querido Adrián, me queda muy claro que el plan Andimia, con el que empecé este programa, lejos de ser una teoría conspirativa, descabellada, de lo que usted también habla en su libro, por el contrario, es una teoría que está anticipando acontecimientos que ya se están empezando a producir, que vienen en marcha, que están pasando, así muchos no lo quieran mostrar sencillamente como que un pueblo está atacando a otro, desconociendo lo que hay detrás en realidad desde la parte territorial, geopolítica, económica, social, que de verdad marca una trascendencia importante en nuestro mundo. Adrián, para cerrar el programa, si le parece, hablemos de estos títeres o lacayos que desde este escenario sionista de este poder nos han montado en los países y lo siguen montando. Y creo que tenemos uno que está a la mano, a la orden del día, que es el señor Javier Milei, para entender por qué lo montaron en Argentina y también tratar de entender por qué piensan volver a montar al señor Donald Trump en Estados Unidos, porque es que cuando usted escucha a Javier Milei y a Donald Trump, tienen el mismo discurso al final y siempre están defendiendo el Estado de Israel. Fíjate, es muy, muy buena tu pregunta y creo que es la pregunta para ir cerrando un poco esta charla, que es la siguiente. Javier Milei nació de la nada, tuvo una carrera meteórica que uno diría, pero ¿cómo es que pudo nacer de la nada? ¿Cómo es que importantes medios televisivos le dieron tanto espacio, tanta cámara y micrófono para que él
lograra lo que ha logrado. En gran medida es un hombre joven, es un hombre inteligente, es un hombre que habla bien, tiene buen discurso y se parece mucho, y has dado un muy buen ejemplo, también con Donald Trump, que venía del mundo empresario, etcétera, y de repente dijo, me dedico a la política y llegó a ser el presidente de Estados Unidos. O Jair Bolsonaro, Tal cual. también, de la nada, de ser un diputado ahí en Río de Janeiro, presidente de la nación. Y todos tienen en común un alineamiento irrestricto con el sionismo de derecha, el sionismo del Estado de Israel, el sionismo de Benjamín Netanyahu, que tiene un fuerte tono religioso. Por eso en ese video hay que escuchar lo que dicen los rabinos en base a las sugerencias y las directivas del Talmud, porque ellos tienen la Torá, que es un libro religioso que viene a ser el Antiguo Testamento, los primeros libros, pero también tienen el Talmud babilónico, que no es tanto un libro religioso, sino son directivas sociales, es un código social de cómo comportarse entre ellos y cómo comportarse de ellos ante los demás pueblos. Eso es un tema muy importante. Y el caso de Javier Milei, eligieron justo, surgió de la nada un presidente que ahora está en ejercicio, que por ejemplo, durante su campaña presidencial, octubre, noviembre del año pasado, que ganó, se la pasaba haciendo ondear la bandera, pero no la bandera argentina, la bandera del Estado de Israel. Cometió inclusive, yo lo considero un insulto personal, viajó a la ciudad de Rosario, donde está el monumento a la bandera argentina, un hermoso monumento, y se paró delante de ese monumento con sus acólitos y sacó una bandera y empezó a ondearla, pero la bandera de Israel, delante del monumento a la bandera argentina. Cuando cierra su campaña aquí en Buenos Aires, su campaña electoral, en una pantalla gigante, en un estadio muy importante, puso la imagen de un rabino israelí haciendo sonar el shofar. Así Es una especie de cuerno religioso bélico tradicional del pueblo hebreo. Ha dicho, escucha esto, ha dicho, por eso a mí me preocupa, que llegado el caso voy a serruchar a la Argentina por la mitad. Voy a hacer una Argentina del norte y una Argentina del sur, para que estemos la gente trabajadora, la gente buena, en una de esas Argentinas, y a todos los vagos kirchneristas, que estoy de acuerdo, el kirchnerismo ha sido una catástrofe, le damos la otra Argentina, pero ya instaló la idea de una Argentina doble, dividida por la mitad, de una fractura territorial. Agreguémosle también que desde hace 50, 60 años, cuando los jóvenes soldados israelíes terminan sus 3 años de servicio militar obligatorio en el Estado de Israel, les dan un año sabático, les financian un año sabático, y el lugar principal donde vienen haciendo ese año sabático es en la Patagonia argentino-chilena, donde vienen vestidos de mochileros, vienen con barba, todo parece muy, muy informal, pero obviamente tienen capacitación militar, objetivos militares, y normalmente vienen de a grupos de a 5, 6, 8, 10, ya hoy son hombres y mujeres y chicas jóvenes, pero hay uno que normalmente es bastante mayor que ellos, que obviamente es el oficial del ejército israelí que viene acá a dirigirlos. O sea, tengámoslo presente porque esto ya es algo conocido. Cuando el general Bendini, que fue un jefe del Estado Mayor en el gobierno de Néstor Kirchner, en una charla privada en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en Argentina, lo dijo por allá por el año 2005, creo que fue 2006, que estaba preocupado por estos mochileros. Parece que alguien le dio esa información a la DAIA, que viene a ser la fuerza de choque ideológico en la Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelíes en la Argentina, y tuvo que pedir disculpas prácticamente de rodillas porque la DAIA le dijo, eso es antisemitismo. Y el presidente Kirchner dijo, se transpiró todo, por no decir otra cosa más guaranga, y el general Bendini tuvo que pedir reiteradamente disculpas ante haber dicho de que podía haber soldados israelíes disfrazados de mochileros patrullando la Patagonia, y no un evento esporádico, sino desde hace décadas. Y ahora lo hacen cada vez más. Y lo hicieron en Chile, y en Chile hace también 5 o 6 años, uno de esos mochileros empezó uno de los incendios más grandes forestales que tuvo Chile en el Parque Nacional Torres de Paine, que incendiaron 17.000 hectáreas. Y hubo una queja formal al Estado de Israel, porque a este israelí lo arrestaron. Israel dijo, sí, vamos a replantar todo de vuelta. Nunca mandaron nada, porque evidentemente tendrán el control de todo el dinero del mundo, pero no les vas a pedir un peso porque salen corriendo, salen huyendo por
por la ventana, como dice el famoso chiste, ¿cómo se hace para dispersar una manifestación judía? Con un policía y una alcancía pidiendo limosna. Innegablemente, o sea, eso está bien, eso es un chiste un Y esa, poco... no, Pero cabe hay que... perfectamente, querido Adrián. Y entonces nos lleva a entender por qué precisamente nosotros en algún programa con usted precisamente aquí en nuestro espacio Despertando Conciencia, estábamos analizando en el momento de antes de esas supuestas elecciones en Argentina, que el que seguiría como en la línea de sucesión, el que estaba como más bendecido y era como el que seguramente se lo merecía porque había sido el más comprometido y dice que era el señor Massa, dan este cambio y este giro y montan a un Javier Milei y lo estamos entendiendo con su explicación también por qué lo montan y por qué seguramente van a volver a montar al señor Donald Trump en Estados Unidos. Y con todo ese tema político que usted menciona, que en algún momento me puse muy juiciosa también a analizar, el caso de ese señor Nisman también tiene que ver mucho, no como lo vendieron en los medios de comunicación, que pobrecito, ¿no? El señor Nisman resultó también metido por allá en un tema de espionaje, con todo este lado de escenario del sionismo y eso. Así que eso es lo que uno siempre lo invita es a ir más allá y no mirar solamente lo que le venden a uno los medios de comunicación que son controlados por los mismos. Hablemos entonces precisamente de esa función que está ejerciendo después de su viaje también de Javier Milei a Israel, que lo cumplió, ¿no? Después de su nombramiento lo cumplió, después de ser ya bendecido, pues ungido como el nuevo presidente de los argentinos. Y hablemos también de lo que podría pasar y seguir pasando con el sionismo ya en los Estados Unidos con un nuevo regreso del señor Donald Trump. Sí, el caso del viaje de Javier Milei a Israel, cuando fue al Muro de los Lamentos, estaba llorando, pero inconteniblemente, y lo tuvo que sostener y consolar un poco su principal asesor, el señor Vanish, que por supuesto es un rabino de la colectividad judía. Mira, yo te voy a dar el siguiente ejemplo para hacerlo muy breve. Tú andas en bicicleta, ¿no? Yo supongo que todos sabemos andar en bicicleta, ir a dar una vuelta. Y cuando tú te subes a tu bicicleta y empiezas a andar, primero apretas el pedal izquierdo, pero cuando tu pie llegó abajo, ¿qué tienes que hacer? Si no te quieres caer o no quieres El otro demorarte, pedal. tienes que apretar el pedal derecho. Y así opera el sistema planetario financiado por el sionismo. Primero mandamos a alguien de izquierda en la República Argentina, los Kirchner, que hicieron un desastre y cuyo candidato, Sergio Massa, que perdió, gracias a Dios que perdió, porque realmente era catastrófico, malísimo, un mentiroso sinvergüenza total. Cuando el pedal llegó a fondo, especialmente después del gobierno de Alberto Fernández, que fue una porquería que terminó en diciembre del año pasado, cuando el pie que venía apretando el pedal izquierdo, dijeron, bueno, ahora hay que apretar el pedal derecho. Y ese es el drama argentino, que también es el de Colombia. Juan Manuel Santos por un lado, y ahora lo tienen a este joven del M19, Petro. Y acá en Argentina pasa No, exactamente... pero Iván Duque, que fue el antecesor de Petro, le labró el camino, se lo pavimentó, porque es que se nos vendían como se ha vendido siempre el tema uribista, con el tema de que son de centro derecha. No hay nadie más, ¿cómo se llama? Progresista que el señor Iván Duque y el mismo Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Donald Trump, pedal derecho, Joe Biden, pedal izquierdo. Ahora, bueno, evidentemente el pedal izquierdo le ha ido muy mal. Perfecto, volvamos con el pedal derecho. ¿Qué le pasó a Brasil? Dilma Rousseff, pedal izquierdo, perfecto, que venga Bolsonaro, pedal derecho. ¿Y quién vino ahora? Lula, pedal izquierdo. O sea, saben, por eso financian a la izquierda, financian a la derecha, porque saben que todos pedalean, pero la bicicleta es del sionismo y la dirección en la cual llevan, arrastran esa bicicleta, es en la dirección que les conviene a ellos, porque no es casualidad que todos los países de Occidente, salvo alguna honrosa excepción que ahora no se me ocurre, están cada vez peor. Está bien, habrá más tecnología, veamos también quién maneja las tecnologías, quién maneja YouTube, quién es dueño de Internet, quién es el dueño de Facebook, por ejemplo, Mark Zuckerberg, quiénes son los dueños, y veremos que de una forma u otra son siempre funcionarios de la colectividad judía sionistas, identificados con el sionismo, los que manejan las corporaciones, los multimedios y desde luego también los gobiernos, con la diferencia que los gobiernos que son públicos están cada vez más débiles porque un gobierno mundial como el que ya estamos sufriendo, que es eminentemente privado, no puede tolerar que haya estados-naciones soberanos y Estados Unidos venía siendo demasiado soberano.
Hace 35 años pudieron fracturar y creyeron que habían destruido a Rusia, pero ahora tenían que destruir, y lo están logrando muy bien, a Estados Unidos. Con Argentina lo han logrado magníficamente, porque la Argentina, de ser un país soberano hace 50, 60 años con Juan Domingo Perón y otros gobernantes, hoy es un país absolutamente devastado. La Argentina está devastada, pero no solamente devastada económicamente o políticamente. El pueblo argentino está devastado de acá, de la cabeza, ha perdido la capacidad de pensar con el cerebro propio, y lo hace cada vez más con el cerebro del New York Times o del diario La Nación o de todos los grandes medios de ellos, o viendo a ver qué le pasó a tal celebrity, qué está haciendo tal futbolista, o gritando, desahogando toda esa energía que es muy buena de las colectividades humanas. ¿A favor de qué? ¿A favor de la patria? No, no, a favor de algún muchachito que pudo patear una pelota y meterla detrás de un arco en Qatar, que justamente en Qatar, que es el país que lo dice el propio Estado de Israel, son los que financian a Hamas. Realmente vivimos en un mundo que es el mundo totalmente al revés, y lo que tenemos que hacer, que estás tratando de hacer tú en Colombia y yo acá, es que la gente despierte. Con que despierte una masa crítica relativamente pequeña, pero esclarecida y decidida y luego bien organizada, podemos dar vuelta a todo este drama que hoy vive la humanidad entera. Nos mantienen drogados y distraídos, y por eso insisten tanto en el tema de: ya hemos perdido la batalla contra las drogas, hay que aprobarlas en todo el mundo. Drogaditos, distraídos, más fáciles de controlar, así que cada uno de ustedes decide. Adrián, para el cierre saquemos la conclusión precisamente de, en caso de que esto siguiera su curso, esta propuesta que surgió precisamente a través de este libro del Estado judío, del creador del sionismo, en caso de que esto avanzara y se hiciera un escenario tangible, ¿qué podría pasar con Argentina y qué podrían hacer ustedes los argentinos que no están de acuerdo con esto? ¿Y cómo afectaría a toda la región, ¿no? Inclusive a toda Iberoamérica, ¿cómo afectaría todo este tema territorial del sionismo? Bueno, yo justamente cuando hablamos del problema específico de Argentina, empiezo diciendo que esto es un peligro primario para Argentina y Chile, porque la Patagonia es argentino-chilena, pero en una segunda instancia es un peligro para toda Iberoamérica, es un peligro para el Perú, es un peligro para Brasil, aunque quizás no tomen cabal conciencia, es un peligro para Colombia, para Venezuela. Esto no tiene nada que ver con las tendencias ideológicas de cada país y si a uno le gusta o no le gusta el presidente o el gobernante de cada país, México, el que sea. Por eso Argentina tiene que tomar absoluta posición y probablemente se llegue a una instancia donde sí, quizás también afecte a nuestro continente, empezando desde la Patagonia, lo que ya afecta a la Europa Oriental en Ucrania y Rusia, Medio Oriente ni que hablarlo, y muchas partes del mundo, que es un estado de guerra, lamentablemente, porque la única opción para que no se dé este estado de andinia que lo está prometiendo y promoviendo el propio presidente, la única forma que eso no ocurra es que una parte de la población lo defienda, y la defensa normalmente empieza siendo ideológica, empieza siendo en las ideas, como estamos haciendo tú y yo, pero cuando uno lo que no se puede lograr por las buenas se termina logrando por las malas, y en eso yo tengo un gran temor, porque los que van a sufrir no son la gente tanto de mi edad, yo tengo 72 años, sino la gente más joven que recién lo está empezando a ver, está empezando a tomar conciencia, y eso va a afectar a Argentina, quizás a Argentina y Chile en primera instancia, pero va a terminar afectando a Colombia, a Perú, a México, a todos los países, porque esto es una guerra planetaria, porque vuelvo a insistir, los tres grandes enemigos, la usura financiera, los multimedios de guerra psicológica y las castas políticas, están enquistadas en todo el planeta Tierra. Así es, querido Adrián, y para aquellos que todavía siguen pensando que ese pasado 7 de octubre llegó un ataque terrorista por sorpresa, les quiero recordar que Israel es el país que tiene el segundo escudo aéreo más blindado, más importante. Así que eso de que a uno lleguen y lo sorprendan, eso podrá pasar inclusive en Argentina, en Colombia, pero en Estados Unidos o en Israel, por favor, señores, que no le sigan echando esos cuentazos. De hecho, la inteligencia del mismo Egipto, que queda muy cerca de Israel, eh, en algún momento salieron a decir los militares: nosotros se los habíamos anunciado, nosotros les habíamos dicho, ellos ya sabían lo que iba a pasar.
Así que, qué Un año pesar, antes se lo dijeron. así es, qué pesar con el pueblo de Israel, qué pesar que están metidos en este sándwich de intereses geopolíticos, económicos, financieros, sociales, qué pesar, porque lo que vemos también es que no la pasan bien. Eh, Tal vez la única satisfacción que a mí me queda, querido Adrián, que he visto en las últimas semanas o en los últimos meses, es que mucha gente que antes defendía tanto, y reitero, no es a Israel, sino a ese Estado de Israel, a ese sionismo perverso metido con estos tentáculos nefastos en todas partes del mundo y lo que está haciendo con su pueblo y con el pueblo palestino, que es terrible, veo a mucha gente ahora apoyando precisamente al pueblo palestino, defendiendo al pueblo palestino, porque es que están viendo cómo están matando a ese pueblo, cómo lo están borrando del mapa por los intereses de unos pocos miserables que se quisieron meter por el escenario de que somos judíos y eso, pero que en realidad de sangre no lo son. Se convirtieron a esto desde sus propios intereses, ¿no? Muy acomodaditos ellos. Y ellos son los mismos que hoy deciden atacar a todo el que se atreva a levantar la voz y a señalarlos como los destructores de todo lo que precisamente hemos tratado nosotros en el mundo entero de mantener a bien. Así que usted decide con qué se queda de este programa, hoy numeral Palestina y Argentina. Espero que le hagan muchas solicitudes porque les cuento, el libro ya me lo leí, mi querido Adrián me hizo el honor de enviármelo, gracias por ese regalo maravilloso, para mí siempre leerlo, querido Adrián, es un placer, es un manjar, me gocé como siempre, como cada uno de sus libros. Si ustedes quieren obtener el libro numeral Palestina y Argentina, que es el tema que hoy estamos tratando, pueden escribirle al correo a nuestro querido Adrián a eresalbuchi@gmail.com aeresalbuchi@gmail.com. Usted sencillamente escribe, querido Adrián, quiero el libro, él le responde y les dice cómo lo van a obtener. Y es una manera también de apoyarlo porque él muy juicioso hace este trabajo que muchos de ustedes seguramente no lo hacen, pues porque o no les queda el tiempo o porque no se han atrevido a cuestionar, a pensar diferente, y que les aseguro que apoyándolo vamos a tener a un Adrián para rato entregándonos todo lo que él se ha permitido, no de ahora, ni de hace 3 años, sino de hace muchos años atrás, investigar, verificar y contarnos a través de sus contenidos y a través de sus libros. Adrián, como siempre, qué placer tenerlo aquí en Despertando Conciencia. Espero muy pronto que nos volvamos a encontrar con uno de estos nuevos temas de análisis geopolítico y de verdad un besito y un abrazo hasta Buenos Aires, Argentina, querido Adrián. Te mando un gran abrazo a ti, a toda tu audiencia. Gracias por esta oportunidad y nos estamos viendo cuando tú lo determines. Abracito y que Dios bendiga a Argentina, a todo este pueblo maravilloso. El Dios en el que yo creo los bendiga siempre. Recuerde usted que las convicciones, los principios y esa parte espiritual suya no son negociables. Y en este año que tiene tanto movimiento electorero en todo el mundo, espero que en algún momento a través de nuestros contenidos usted logre comprender que las izquierdas y las derechas hacen parte del mismo pastel, de este mundo dual que nos han creado, que todo es parte de la misma moneda, las dos caras de la misma moneda, que en algún momento las crearon precisamente para que en lugar de atacar a los de arriba, nosotros nos dedicáramos a atacarnos a nosotros mismos entre izquierdas y derechas, peleando por politiqueros que son puestos ahí para cumplir agendas internacionales que son nefastas y perversas, que más que sumarle a usted y a su territorio y a su familia y a su gente los están dañando. Esto no es de izquierdas o derechas. Esto es de arriba y abajo. Punto. Y espero que usted lo pueda comprender en algún momento. Dios los bendiga, Dios los cuide, cuídense mucho. Espero que estos contenidos también los sigan compartiendo. Y el próximo miércoles los esperamos, Dios mediante, con un nuevo programa de esto que es Despertando Conciencia. Hasta pronto.